Don Oti Patiño, jefe de los negociadores con el ELN, buenos días. Buenos días, Julio. Don Oti, ¿se puede continuar negociando con el ELN mientras que no liberen a todos los secuestrados que tienen? Por supuesto que toca me toca continuar, y además, por supuesto, es el primer gran tema, digamos, de los diálogos que tenemos que tener con el ELN. ¿El cese al fuego no incluye no secuestrar? Digamos, eso es una discusión que hay dentro del mecanismo de monitoreo y verificación, ya que en ese mecanismo participan, digamos, delegados del ELN. Y desde luego ellos se han opuesto a pensar, a plantear que el secuestro entre, digamos, dentro del mecanismo entre como parte del cese al fuego. Digamos, eso es un problema, pero también, digamos, significa que ayer justamente estuve hablando con el componente gobierno, que es variado. Ahí están las fuerzas militares, está la oficina de alto comisionado, está el Ministerio de Defensa y desde luego está, digamos, la delegación nuestra, ahí representada por el almirante Orlando Romero, digamos. Y entonces ellos me cuentan justamente el momento en que estaba produciendo la liberación, digamos, del señor Luis Manuel Díaz, de que ellos se han negado a considerar el secuestro como un delito, digamos, que tiene que ver con una violación al derecho internacional humanitario. Y entonces eso coloca la situación de que el secuestro, digamos, hace unos días, el 3 de noviembre, completaron 3 meses, del cese al fuego, que entró en forma, digamos, ya íntegra, y a los 3 meses se supone que debe haber un informe. Esto, digamos, se dificultó debido a estos acontecimientos y debido a lo que el ELN en ese momento planteó como una crisis del mecanismo, que fueron los acontecimientos que ocurrieron durante la operación Democracia en la Marisosa, y entonces se aplazó, digamos, la rendición de cuentas que debe rendir el mecanismo a la mesa de diálogo. Entonces, este tema del secuestro y de muchos otros delitos entra de los cuales ha tenido conocimiento el mecanismo y que comprometen al ELN, entra a la mesa de diálogos. Eso por un lado. Por otro lado, es indudable que a raíz del secuestro de don Luis Manuel, afortunadamente, cuyo desenlace fue el que ocurrió ayer, la opinión pública, las víctimas del secuestro, digamos, por el ELN, entran también a participar de una manera mucho más definitiva en los procesos de diálogo. Es decir, tenemos dos entradas. Por un lado, la incapacidad en este momento que tiene el mecanismo, debido, digamos, a la renuncia que tiene el ELN para aceptar ese delito como una violación al DIH, y por el otro lado, la presión que tienen las víctimas, en este caso del secuestro, para también que sea considerado como algo que merite, digamos, ser tenido en cuenta por la mesa de diálogos. Entonces hay dos entradas que nos obligan a nosotros a considerar, digamos, este tema como un tema inicial, digamos, en los próximos encuentros que vamos a tener con el ELN. Nosotros ya hemos querido tener una reunión extraordinaria con el fin de abocar de una vez ese tema, pero, digamos, los tiempos del ELN, digamos, son mucho más lentos de lo que uno quisiera, y entonces seguramente o muy probablemente los vamos a abocar, digamos, como primer tema en el próximo ciclo que empezará el 20 de este mes en México. Pues, don Oti, yo lo considero porque, pues, usted
tiene como propósito en esta parte de su vida sacar esto adelante y defender cosas que son muy difíciles de defender, como en todos los procesos de paz. Pero un cese al fuego, un cese al fuego con secuestro... Yo no estoy defendiendo únicamente la construcción de la paz, pero indudablemente la construcción de la paz pasa indudablemente por la suspensión y liberación de todos los secuestrados. Es que imagínense cómo se le explica eso a los generales. Óigame, ustedes tienen que retirar la tropa y estos señores entonces pueden seguir secuestrando porque para ellos el secuestro no hace parte... No, eso nunca se ha dicho. Digamos, nunca se ha dicho. Ustedes tienen que retirar la tropa porque ellos pueden tener libertad de hacer secuestros. Por el contrario, digamos, el secuestro, independientemente de que esté o no contemplado dentro del mecanismo, es un delito. Y en ningún momento se ha creado zonas de despeje acá. Digamos, durante la liberación de este señor y en consideración de la vida de este señor, de preservar la vida de don Luis Manuel, hubo lo que llamó un reposicionamiento de la tropa para justamente evitar un choque con la gente que lo tenía en su poder y que podía hacer correr el peligro la vida del señor. Pero, digamos, la paz, la construcción de paz necesita también usar de una manera racional y decisiva y fuerte la fuerza militar también. Digamos, si no hay un compromiso de la fuerza del Estado, sobre todo de las fuerzas militares y de policía, si las fuerzas militares, digamos, se declaran en huelga, por supuesto, digamos, no es posible hacer un proceso de paz. Porque es muy difícil. No puede haber difícil. construcción de paz sin aumento de la seguridad. Si la gente no se siente más segura en los procesos de construcción de paz, la paz termina siendo un fracaso. Eso está claro. Sí, don Oti, pero fíjese usted que uno de los protagonistas de parte del gobierno dijo ayer que entonces ¿cómo se va a financiar el ELN? Es decir, No. coincide con lo que usted nos está diciendo. Ellos no van a dejar de secuestrar. ¿Será que dejarían de secuestrar a menos de que les demos una plata para que no secuestren? No, yo creo que ese es un comentario desafortunado, hay que decirlo, porque de alguna manera nosotros le hemos dicho, nosotros no vamos a discutir ningún tema de financiación, digamos, como un elemento de chantaje de no secuestro. Digamos, eso está, lo hemos dicho de todas las formas y con todas las letras. No vamos a discutir temas de financiación si no estamos abocando el fin del conflicto y sobre todo, digamos, en ese tema, si no está, digamos, mirado, digamos, con realmente una fuerte y decidida voluntad de no continuar combatiendo, de desistir, digamos, de la lucha armada como un elemento, digamos, de la lucha política. Sin esos elementos no es posible, digamos, plantear, ni la comunidad internacional lo va a admitir, ni mucho menos la comunidad nacional, y mucho menos el Estado puede habilitar la posibilidad de ninguna financiación solamente con el argumento de que qué van a vivir. Sí. Yo les he dicho, pues desahorren. Ustedes, digamos, se supone que tienen recursos, digamos, seguramente producto de otras actividades, obviamente hay más actividades ilegales, pues mientras haya proceso y mientras ustedes no tengan una decidida voluntad, digamos, de acabar con el fin del conflicto, de llegar al fin del conflicto, no es posible, digamos, pensar en términos de financiación. Doctor Oti, sí, usted en la declaración de hace unas horas señalaban que la exigencia es liberar a todos los secuestrados ya, pero el ELN, con la información que ustedes tienen, no considera la gravedad del secuestro. El ciclo de negociaciones que viene ya es en unos días. Si de ese ciclo no sale que el ELN elimina completamente el secuestro, ¿la mesa va a continuar? Mire, vamos a ir, digamos, observemos, digamos, lo que pasó durante este secuestro, que me parece muy interesante como un elemento lesionador. Los primeros que decidieron y que asumieron, digamos, primero la responsabilidad del secuestro fue el Frente Norte del ELN. Y ellos fueron los primeros que le dieron la orden al comando que secuestró a este señor de liberarlo. Yo creo que el ELN, digamos, en el ELN debe participar con mucho más fuerza,
con mucho más poder los comandantes de frente que están en el territorio y que desde luego saben que el tema del secuestro, digamos, puede ser incluso absolutamente negativo para ellos, generar mucho más rechazo que ganancias dentro de las comunidades con las cuales ellos están relacionados. De tal manera que creo que hoy, digamos, dentro de la discusión interna que debe tener el ELN sobre el tema del secuestro, debe imponerse la sensatez que tuvo en este momento el Frente Norte cuando, una vez conocido, digamos, de que un comando de ellos había secuestrado a este señor, ordenó su pronta liberación. Eso, digamos, eso es, digamos, un signo alentador, digamos, de que en la medida de que los que tienen sentido de realidad, los que no se mueven tanto en la ideología, digamos, sino sobre la realidad y saben ya que el secuestro, digamos, es algo perjudicial, por supuesto, para la gente, digamos, está secuestrado, la gente que se siente que puede ser víctima de un secuestro, puede también, digamos, ser un signo para que esa presión de los mismos frentes de guerra, digamos, de alguna manera los lleve, digamos, a considerar dos cosas. Pero, primero, que no es posible seguir, digamos, pero un minuto. Y por otro lado, ¿aló? Un minuto, no, pero es que no. Y por otro eso lado, no es así. Eso no es así. Lo que dijo el ELN era que que habían cometido un error. Que habían cometido un error al secuestrar a una persona tan conocida. Que si no hubiera sido este señor... Perdone, le continúo lo que pasó, lo que ocurrió. No estoy refiriéndome a mis opiniones, sino lo que ocurrió. Ellos, digamos, dijeron, un comando nuestro dedicado a operaciones financieras secuestró a este señor, dijo el Frente Norte, y hemos ordenado su liberación. Fue su primer pronunciamiento. Y entonces, digamos, yo quiero destacar de que esa sensibilidad frente a ese tema del secuestro, de todas maneras, puede expandirse. Por otro lado, hay una opinión pública, digamos, que se despertó en forma muy positiva para condenar la práctica del secuestro, como en otras ocasiones lo ha hecho. La lucha, digamos, contra el secuestro tiene en este momento varios factores. Por un lado, esperamos que haya una cierta racionalidad de los frentes de guerra para saber que es una práctica perdedora, como ocurrió en el caso de las FARC, y que eso lo saben los jefes de frente, digamos, ahí. Y eso puede llevar, y eso es, digamos, la esperanza nuestra, a que si se estima de que eso, digamos, tiene problemas, digamos, en la financiación, también obliga a que se mire que debe contemplarse el fin del conflicto muy rápidamente y no, digamos, con la pachorra con que generalmente lo asumen las personas que no están en los territorios. Don Oti, yo le tengo una pregunta para respuesta de sí o no. ¿A este señor lo secuestró la delincuencia común y se lo vendió al ELN? Yo no sé. Ellos dijeron que ha sido un comando que tienen ellos de operaciones financieras. Ellos dijeron eso. Es Oti Patiño, el jefe negociador con el ELN. Don Oti, muchas gracias y mucha suerte. Bueno, muchas gracias a usted.